Dios les bendiga en esta tarde. Amén. Espero que cada uno de ustedes esté muy listo para oír en esta preciosa tarde la palabra de Dios, esta enseñanza que vamos a continuar acerca del tema que iniciamos la semana pasada. Decíamos en nuestro mensaje anterior que el hombre, cuando pecó contra Dios, salió de la presencia de Dios, porque el pecado le impidió al hombre tener cercanía con Dios. Es muy importante que cada uno de nosotros comprendamos esto, porque de aquí va a depender nuestro servicio, nuestra comunión, el apego que nosotros vamos a tener a Cristo a través de nuestra relación con Él. Y para que el hombre pudiera regresar al Edén, la palabra Edén, que significa paraíso o lugar de descanso, para que el hombre pudiera regresar a descansar con Dios y volver a tener comunión con Dios, se tenía que cumplir la justicia de Dios. Porque esto era lo que impedía o lo que se atravesaba, lo que no podía lograr que el hombre pudiera regresar a Dios. Y como el hombre no podía cumplir la justicia y la santidad de Dios, entonces vino Cristo y su santa y justa vida sin pecado cumplió fielmente la justicia de Dios al morir en nuestro lugar, y dice la Biblia que nos abrió un camino nuevo y vivo por el velo, esto es por su sangre. Y vino y nos acercó a Dios, y ahora podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para poder alcanzar misericordia y hallar socorro para el oportuno socorro. O sea que nosotros ahora podemos entrar confiadamente al Edén, al lugar de descanso con Dios, ante el Edén. Y ahora puedo descansar en Dios, y Jesús fue muy claro cuando lo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Nos prometió el descanso para nuestras almas. Y solamente al venir a Cristo es cuando nos damos cuenta que trae el perdón, trae el descanso, trae la paz que nuestra vida, que nuestra alma realmente necesitaba. Necesitábamos realmente esta paz y esta comunión con Dios, porque andábamos perdidos en el mundo, sin esperanza, sin Dios, sin dirección. No tenía propósito nuestra vida, no tenía nuestra vida sentido. Pero cuando llegó Jesús, comenzó a darle sentido a nuestra vida, y ahora sabemos hacia dónde nos dirigimos, sabemos a dónde vamos, sabemos lo que nos espera. Y ¿saben qué? Ya Cristo está por cumplirnos la promesa más gloriosa y más importante que le falta cumplirle a aquellos que están sirviéndole fielmente a Él: el arrebatamiento de la iglesia o el despertar de todos los muertos que murieron en Jesús. ¡Qué gloriosa promesa! Eso es lo que la iglesia de Jesucristo está esperando pacientemente, como decía el apóstol, amando su venida y esperando con paciencia ese momento. El que ha de venir vendrá, dice la Biblia, y no tardará. Ahora el reino de Dios lo tenemos dentro de nuestras vidas. Desde que entró el reino de Dios a nosotros, entró la eternidad a nosotros. Nosotros ya no morimos, nosotros ya somos inmortales, ya somos eternos. Y desde que nosotros nos entregamos a Jesús, inmediatamente nos cubrió o comenzó a cubrirnos la inmortalidad. Porque en nuestras vidas dice la Biblia que nosotros, cuando nos entregamos a Él, hemos pasado de muerte a vida. Y que aunque muramos físicamente, tenemos la promesa de ser levantados en la venida de nuestro Señor Jesucristo. La muerte ya no se puede enseñorear de nosotros. Hablaba,
en mi mensaje pasado la importancia de Irak, y que es conocida en la Biblia como Babilonia o Persia del Antiguo Testamento. Decíamos que aquí fue precisamente donde comenzó la civilización y donde estaba situado el huerto del Edén, donde fueron creados los primeros seres humanos. Y esto es muy importante que lo entendamos. La Biblia nos describe cómo la tierra de Sinar o la tierra de los caldeos es precisamente la tierra de Babilonia, Persia en el Antiguo Testamento. Y es ahí en Babilonia exactamente donde va a terminar la civilización, donde comenzó precisamente el huerto del Edén. Y van a nacer ahí en ese lugar los cuarteles generales del anticristo. Ahí es donde, exactamente en Babilonia, donde Dios creó a los primeros seres humanos, donde inició la civilización. Ahí exactamente es donde va a terminar y donde se va a levantar un reino como el que quiso levantar en algún tiempo el rebelde, el que quiso levantar una torre hasta el cielo para poder ponerse a la semejanza de Dios. Es precisamente ahí donde se profetizó el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Génesis, quiero que vayan conmigo, capítulo 3, versículo 15. Vemos que la Biblia dice de esta manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Vean ustedes que aquí se estaba profetizando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra simiente del hebreo es la palabra sera y significa simiente, semilla, descendencia o linaje. Y simiente del griego se tradujo esperma, que es la semilla, y es de donde viene el linaje o la descendencia. Y hasta el año de 1953, cuando el doctor Francis Crick comenzó a descifrar el código genético seguido por el doctor Collins en el siglo pasado. Entonces vemos que lo que el hombre comenzó a descubrir, Dios ya miles de años antes había hablado de eso, acerca de la genética del hombre, de la simiente, de la semilla. Y vemos también aquí en este lugar la primer profecía, Génesis 3:15. ¿Cuál fue esta profecía? Pondré enemistad. Oiga, esto es una maldición. Es una maldición que se pronuncia en contra de la mujer. Escucha esto, porque esto es muy importante que cada uno de nosotros podamos comprenderlo de la manera más simple y más sencilla. Al decir pondré enemistad, se convierte en una maldición. Voy a poner maldición en contra de la mujer y Satanás. Una cosa, óigame bien, es odiar, y otra cosa es tener enemistad. Enemistad significa odio continuo. Fíjese bien lo que le voy a decir. Que corre dentro del corazón del hombre, es algo que está continuo, algo que constantemente está fluyendo dentro de nuestro ser, que puede durar meses, que puede durar años. Y esto es muy peligroso. Sería el colmo que entre los hijos de Dios haya algunas 2 o 3 personas que tengan meses o años sin hablarse. Eso quiere decir que es muy probable que esto se esté convirtiendo en enemistad. Y es importante que el cristiano no caiga en estas redes. Si usted tiene esta situación, considérelo en esta noche y piénselo. Si usted podrá y se determinará a lo mejor a cortar con esa enemistad. Y decía que enemistad significa un odio continuo que puede durar mucho tiempo en la vida y en el corazón del hombre.
Al decir que iba a poner enemistad, está hablando de un odio continuo que iba a existir en contra de la mujer. Y vemos que no solamente es odio, enojo, sino que esto se convierte en amargura. Y dice Hebreos 12:15 que la amargura es una raíz que puede contaminar a otros. Por eso es que la enemistad, cuando se convierte en algo que está constantemente fluyendo dentro de nosotros, se convierte en amargura. Y la amargura es contagiosa, porque cuando una persona está amargada, empieza a hablar lo que trae dentro de su vida y comienza a contaminar a otros. Es muy peligrosa la amargura. Los hijos de Dios no deben de permitir que la amargura entre a sus vidas y a sus corazones. Y aquí vemos una enemistad, un odio continuo de Satanás en contra de la mujer. ¿Saben ustedes por qué existe esta enemistad entre Satanás y la mujer? Porque el vientre y la matriz de la mujer son limpias y santas. Y no solamente vemos que son limpias y santas, sino que vemos que existe un periodo de limpieza continua. Y eso quiere decir que para que el Mesías pudiera nacer en este mundo, tenía que ser engendrado en una matriz limpia. Y la mujer es limpia en su matriz. Y es precisamente donde está centrado el odio de Satanás, porque no quiere decir que no sea pecadora, que no necesite el arrepentimiento. Es igual que cualquier otro humano, pero con la excepción de que la mujer, cuando concibe un ser humano, vemos que está también allí infiltrada la intervención milagrosa de Dios. ¿Por qué interviene algo milagroso de Dios? Porque lo que una mujer concibe no es solamente carne, sino que está concibiendo almas espirituales que tienen la imagen y la semejanza de Dios. Y cuando una nueva criatura es engendrada, se convierte en espíritu, alma y cuerpo. Y aquí vemos entonces que es precisamente el rencor, el odio contra la mujer, porque es la parte más limpia que cualquier ser humano puede tener, y la capacidad de poder engendrar con la ayuda de Dios, Dios interviniendo para que las almas puedan venir a este mundo y nacer y poder tener una nación, poder tener una ciudad, poder tener una familia y poder tener muchas almas que tienen la capacidad de poder servir a Dios en espíritu, porque Dios está interviniendo en este asunto. Es algo precioso y un misterio que tenemos que aprender cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Entonces, ¿en dónde está el pecado? En la semilla. Vea usted, pudiéramos decir que el pecado está en la semilla y se traduce, nuevamente se lo digo, linaje, descendencia, y también se puede entender que es ahí donde pudiéramos decir se tradujo esta semilla. Y si no fuera así, si no fuera sin mancha, si no fuera algo contaminado, Cristo no hubiera podido nacer de una mujer. Él tuvo que nacer, dice la Biblia, sin mancha y sin contaminación. Y ahora entendemos lo que la Biblia dice acerca de la enemistad que iba a poner entre la mujer, entre ti y la mujer. Y hoy vemos que a través de los siglos ha existido una guerra continua, y la mujer siempre ha sido degradada a través de los siglos. El hombre solamente la quiere utilizar para humillarla, para degradarla, decirle tú no sirves para nada, lo único que sirves es para cocinar y para barrer. El hombre a través de los tiempos vemos que siempre ha estado buscando la forma de humillar a la mujer, y vemos que
en el tiempo, un tiempo no muy lejano hacia atrás, ni siquiera la mujer tenía derecho a votar. ¿Qué es lo que pasa? Que vemos a través de los tiempos que la mujer ha sido tratada como basura. La Biblia, antes al contrario, a nosotros, a los hombres, porque el enemigo ha usado mucho al hombre para degradar a la mujer, para mantenerla humillada, para mantenerla pateada, para mantenerla debajo. Y hay países en los que no pueden ni siquiera salir a la calle ni que se les vea la cara a las mujeres, porque son muy humilladas. ¿Por qué? Por la enemistad que dijo Dios que iba a poner. Y ahí vemos que Dios utiliza muchas veces al hombre para degradar esto que Dios crió a nuestra imagen y a nuestra semejanza, igual a nosotros. Antes, al contrario, vemos nosotros que la Biblia nos enseña cuál debe de ser el rol de la mujer dentro de lo que ahora nosotros podemos decir, entramos a lo que nosotros le llamamos el conocimiento de la Biblia, o lo que es el cristianismo. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, vean ustedes la importancia y el rol que tiene la mujer ahora que nosotros entendemos y conocemos esto que la Biblia nos enseña. El apóstol está diciendo que nosotros tenemos que cuidar a la mujer como a vaso más frágil, como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones, escuche usted, aquí Dios de alguna forma está poniendo la balanza justa en aquellos que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, y nos está diciendo que tenemos que aprender a tratar a las mujeres para que nuestras oraciones pueda Dios escucharlas. Esto es interesante. Dice que debemos de tratarlas como a vaso más frágil, como a herederas juntamente de la gracia de la vida con nosotros, para que las oraciones, para que cuando nosotros nos postremos en el altar, para que cuando nosotros nos postremos delante de Dios, Dios pueda escuchar nuestras oraciones, para que nuestras oraciones no sean impedidas, para que Dios pueda oír nuestras oraciones. Tenemos que aprender a tratar a nuestras mujeres, a nuestras esposas. Es más, la Biblia en el libro de Efesios nos manda que las amemos como Cristo amó a la iglesia. Todo lo contrario a lo que el enemigo ha querido hacer a través de los siglos, a través de miles de años que ha sido degradada la mujer. A nosotros como hijos de Dios, Dios nos está diciendo que tenemos que cuidarlas, que amarlas, así de la forma en la que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. O sea, dio su vida por la iglesia en sacrificio. Eso es precisamente lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, amarlas sacrificialmente, aunque no lo sintamos. Eso quiere decir sacrificial, aunque no nos entendamos a veces, amamos sacrificialmente. Es por eso que muchas esposas se amargan en contra del hombre por el trato que les dan los maridos, por el trato que les da el hombre. Pero quiero decirles que hay hombres de Dios, no se agüiten. Hay hombres de Dios, hay hombres que saben el rol y saben protegerlas, amarlas y cuidarlas. ¿Sí o no? ¿Hay hombres de Dios aquí? Yo creo que sí. También vemos en Génesis 3:21 algo muy importante que estamos aprendiendo. Vemos aquí por primera vez en este mismo lugar, Babilonia, que se ilustra lo que es el evangelio de la salvación. Estamos hablando de los acontecimientos en el lugar geográfico, el Edén. Babilonia, Persia,
Irak, Irán, donde está precisamente o donde estaba el jardín del Edén. Aquí mismo, en este mismo lugar, en este mismo lugar geográfico, vemos por primera vez en este mismo lugar que se ilustra lo que es el evangelio de la salvación, de la gracia de Dios, y es precisamente en el huerto del Edén, donde también por primera vez se ilustra lo que significa el evangelio o las buenas nuevas de la salvación de nuestro Dios, de nuestro gran Dios y Salvador. En el libro de Génesis capítulo 3 versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué hizo el hombre cuando pecó contra Dios? Inmediatamente cuando entró el pecado, ellos comenzaron a sentirse diferentes, comenzaron a sentir que ya no eran los mismos, que algo había cambiado en la vida de cada uno de ellos. Inmediatamente arrancaron, dice la Biblia, y hojas de higuera para inmediatamente cubrirse, y pensaron que Dios no iba a mirar el pecado. Vean ustedes, a lo mejor pensaron, me voy a cubrir con hojas de higuera para que Dios no mire el pecado, para que no pasó nada. Aquí todo está tranquilo, todo está muy bien. Pero sin embargo vemos que aquí está ilustrada la ideología que surgió llamada religión. Aquí nos encontramos que el hombre inmediatamente después de que pecó contra Dios, comenzó la forma de inventar su propia forma de servir a Dios. Y esto para cada uno de aquellos que hemos conocido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es muy peligroso. Es peligroso porque estamos inventando nuestra propia ideología, nuestra propia forma de servir a Dios, y pensamos que Dios no va a ver el pecado. Creemos que nos salimos con la nuestra cuando inventamos nuestras propias ideologías, nuestras propias formas de servir a Dios, y vemos que ¿qué es lo que hace el hombre? Forma sus dioses de madera, de yeso, de metal, y ya que después de que los forma, los pinta, les da color, se inclina hacia ellos y adoran algo que con sus propias manos crearon, algo que con sus propias manos diseñaron. Por eso es que cuando nosotros vemos que entró el pecado, inmediatamente vemos la ideología de lo que es la religión, lo que es querer hacer lo que nosotros queramos, sin entender que existe un plan de Dios que Él ideó desde el principio, desde el Edén. Dios ideó la forma en que nosotros debíamos de alcanzar el perdón de nuestros pecados. Dios fue el que ideó cómo nosotros podemos cubrir el pecado. Dios fue el que tomó la iniciativa. Las hojas de higuera, la idolatría, los dioses de madera, de metal, de yeso, no tienen la capacidad de poder quitar el pecado de delante de nosotros. Dios es el único que puede quitar el pecado, que puede cubrir el pecado, y para poder lograrlo, Dios tuvo que derramar sangre. Y esto es muy importante porque el hombre siempre está buscando cubrirse con su religión. Y el ser humano se ha confirmado con eso, que ignora la palabra de Dios, que no entiende los designios de Dios, que no puede entender ni tener revelación acerca de lo que le agrada a Dios, lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios está buscando de nosotros. Cuando tomas tu propia iniciativa, pierdes la brújula, pierdes el sentido del servicio a Dios. No puedes comprender, no puedes agradar a Dios. Buscas agradarlo de una forma, buscas agradarlo de otra, pero te das de tumbos en el mundo y nunca puedes entender cuál es la voluntad de Dios.
Por eso vemos que el ignorar la palabra de Dios trae precisamente como consecuencia que no puedes tú acercarte a Dios de la forma en que Dios quisiera que tú lo hagas. Pero vemos entonces aquí en Génesis 3:21, óigame bien, ¿qué hizo Dios? Quiero decirles, Dios comenzó a tratar con el hombre. Quiero que entiendas, quiero que te des cuenta, quiero que tú comprendas que ustedes no se pueden tapar. Y quiero enseñarles, quiero ilustrarles cuál es el mensaje del Evangelio. Quiero decirles cuál es el centro del mensaje del Evangelio. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Dios les estaba ilustrando perfectamente al hombre y a la mujer cuál era el método para poder alcanzar el perdón de Dios. Sin derramamiento de sangre, dice Hebreos, no hay remisión de pecados. ¿Qué sucedió? Tenía que morir una víctima inocente para que cubriera el pecado, o para que el pecado fuera cubierto. Y es Dios el que dice a nosotros cómo debemos de vestirnos. Y de vestiduras, dice la Biblia, de santidad. En la Biblia se le llama vestiduras de justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del sacrificio perfecto, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, por el perfecto sacrificio que fue hecho una sola vez para cubrir nuestros pecados. Y eso fue precisamente lo que hizo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que cubrió y perdonó nuestros pecados. Hay gente que nunca ha oído esto y dice, a eso vino Cristo, pues no sabía. ¿Por qué? Porque ignora la verdad, porque no entiende el plan de salvación. Dios desde el Edén nos está ilustrando cuál era el plan de salvación que tenía para nosotros. Desde el Edén, Dios comenzó a decirnos que necesitamos nosotros entender que la sangre inocente, eventualmente cuando Moisés levantó el tabernáculo en el desierto, hemos ilustrado perfectamente que fue a través de esos sacrificios que ellos podían tener comunión con Dios temporalmente, porque tenía que llegar el sacrificio perfecto, el día en que Cristo viniera a este mundo y se ofreciera como la víctima perfecta para quitar el pecado del mundo. Tenía entonces que morir una víctima inocente para poder vestirnos de la justicia de Dios. Y desde el día en que creímos en Cristo, fuimos vestidos de Cristo. Impresionante. ¿No dice así la Biblia? Que estamos vestidos de Jesús. Y por eso es que vemos que ahí está ilustrado el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Dónde comenzó todo? En el Edén. En el Edén. En el Edén. En ese lugar geográfico donde estaba situado el Edén. Y en Génesis capítulo 11, quiero que vayan ustedes conmigo a Génesis capítulo 11. Vemos también que aquí en el Edén, en esta área geográfica de Irak, o sea, la Babilonia antigua, vemos también aquí que fue donde por primera vez se originó la rebelión masiva en contra de Dios. Y vemos un hombre llamado Nimrod, que significa rebelde. Dice que juntó a la multitud y comenzó a contagiarlos y comenzó a decirles
que podían muy bien levantar una torre que pudiera alcanzar el cielo. Y no solamente alcanzar el cielo, sino conquistarlo. Y estaban utilizando sus propios esfuerzos. Escuche esto. Estaban buscando alcanzar el cielo con sus propios esfuerzos para conquistarlo, independizados de Dios, sin que Dios estuviera involucrado en lo que ellos estaban haciendo. Estos esfuerzos humanos para alcanzar el cielo es lo que la Biblia nos enseña que fue la primera rebelión del ser humano en contra de Dios. Y vemos en el versículo 31 del capítulo 11 cómo Dios, para poder formar un pueblo para su gloria, vemos que llamó a un hombre desde ese lugar geográfico donde se encontraba el Edén. Por eso es importante ver que todo esto se lleva a cabo ahí en esa tierra, en ese lugar, en la Babilonia, donde ya el ser humano vemos que fue confundido, donde ya vimos que el hombre pecó contra Dios y que cuando fue confundido fue ahí precisamente donde nacieron las lenguas. Los peritos de la lingüística, ellos todavía están investigando, no saben de dónde nacieron las lenguas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De dónde nació el francés? ¿Dónde nació el español, el inglés? Y vemos nosotros que precisamente fue originado en ese lugar. ¿Qué fue lo que pasó en el mundo? Quiso el hombre unificarse para levantar una torre. Y la única manera de detenerlos, Dios, era de confundirlos para que no hubiera comunicación entre ellos y para que pudiera detenerse la obra macabra que ellos habían iniciado. Y Dios, en lugar de destruirlos, los confundió. Esto es interesante, confundió sus lenguas. Y como no se entendían, no tenían comunicación, no se podía llevar a cabo ningún plan, no se podía desarrollar ninguna logística. Vemos entonces que cuando no existe esto, no se puede lograr ningún objetivo. Y a pesar de que todo esto había sucedido, vemos aquí en el versículo 31, versículo 11, que Dios tomó a Taré, a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, y su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. La pregunta, ¿de dónde salieron? De Babilonia. De alguna forma, aunque haya sido el lugar geográfico donde vemos los ataques en contra de Dios, donde se profetiza que la mujer iba a ser degradada a través de los siglos, donde entró el pecado, donde se levantó la primera rebelión masiva en contra de Dios para formar un mundo universal, donde hubiera una sola moneda, donde todos hablaran un mismo lenguaje, un mismo idioma, un mismo sentir. Todo esto, con todo y esto, Dios planea sacar de Ur de los Caldeos a Abraham, que no era judío. Aquí vemos lo importante y lo glorioso que es esto. Salió de Ur de los Caldeos a una ciudad que todavía existe, se llama Gila, y lo sacó para ir a la tierra de Canaán. Y esto es muy interesante porque vemos que fue de ahí donde Dios llamó al primer hombre para comenzar una nación nueva, para comenzar algo nuevo. O sea, Dios estaba escogiendo un hombre para comenzar a sacar a un pueblo donde había tanta rebelión, donde había tanto pecado, donde se habían desenfrenado en contra de Dios, donde se habían levantado en contra de Dios,
Y de ahí llama Dios a un hombre para formar un pueblo nuevo. Un pueblo que aprendiera a relacionarse con Él. Un pueblo que aprendiera a darle la gloria y la honra a Él. Y eso es justamente lo que Dios está haciendo de en medio de un pueblo corrompido, de en medio de un mundo de corrupción. Dios está llamando a muchos para formar un pueblo nuevo, para sacar un pueblo para su gloria, de en medio de tanta pudrición, de en medio de tanta maldad, de tanta inmoralidad, de tanto pecado. Dios de ahí está levantando un pueblo para su gloria y para su honra, y eso es lo que está haciendo Dios en este tiempo con nosotros. Nos ha sacado de la idolatría, del pecado, de la inmoralidad, y está sacando algo nuevo. La Biblia dice: si alguno ya está en Cristo, Dios está haciendo algo nuevo con nosotros. De la corrupción, del pecado, de la rebelión que hay en este mundo, Dios está levantando un pueblo que le da la gloria y la honra y se mantiene firme y le dice a Cristo: Señor, yo te amo, te sirvo y voy a hacerte fiel hasta la muerte, porque a eso nos llamó Dios, a serle fieles hasta la muerte. Lo sacó para ir a la tierra de Canaán, para comenzar una nación nueva. Lo llama del paganismo, para formar su pueblo. ¡Qué maravilla de Dios! ¡Qué maravilla! Esto es maravilloso. Esto es precioso, es inexplicable. Me quedo sin palabras de lo que Dios puede hacer. Vean ustedes el cambio tan radical que Dios hace cuando alguien se encuentra con Él. El cambio tan radical que hizo con nuestras vidas. El cambio tan radical que hizo con un apóstol llamado Pablo. Un cambio tan profundo y tan radical que todos los que lo conocían se quedaron impactados, impresionados de lo que había hecho Cristo con él. Es precisamente este tipo de pueblo, con esta actitud, con esta forma de vida, lo que Dios quiere ver en cada uno de aquellos que está llamando para su gloria y para su honra. Dios quiere ver ese cambio. Dios, en vez de que seamos hijos que avergoncemos el plan de Dios, que lo realcemos en el mundo. Queremos testimonio de que amamos a Dios y que Él es algo precioso para nuestras vidas y que debemos honrarlo, cuidarlo, glorificarlo, porque Él hizo algo grande con nosotros. Dice la Biblia que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. La luz de Dios es admirable, es preciosa. No hay nada mejor. El Evangelio es lo mejor que tenemos en esta tierra y lo único que vale la pena, más que todo el oro y la plata del mundo. Dios está haciendo algo maravilloso. Este hombre que Dios había llamado tenía que iniciar una nueva nación, y de ahí nació la nación de Israel. Qué precioso, de un mismo lugar, de ahí comenzó Dios esto, algo precioso. Vemos también en el libro de Apocalipsis capítulo 9, nuevamente vemos cómo el Espíritu Santo nos está llevando a comprender las cosas más gloriosas y más importantes que todo cristiano debe de entender. Cómo el Espíritu Santo nos lleva nuevamente hasta esta tierra. Y aquí, en este pasaje del versículo 13, donde comienza diciendo: y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una gran voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaban
delante de Dios. Óigame bien, vemos aquí algo que está sucediendo. El versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles. Oiga muy bien, los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. ¿Qué nos está diciendo? Que en ese lugar geográfico donde estaba el Edén, se lleva a cabo nuevamente una situación que Dios está llamando y está desatando esos 4 ángeles. No está diciendo que son cualquier cosa, sino que vemos que estos 4 ángeles son peligrosos, son crueles, son sanguinarios, que dice la Biblia que si los dejara sueltos acabaría con la humanidad inmediatamente. Dice el versículo 15 que fueron desatados estos 4 ángeles que estaban aparejados para la hora, el día y el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. ¿Cuál es la tercera parte de los hombres? Si hay 6,000 millones de habitantes en el mundo, para matar a 2,000 millones de hombres. ¿De dónde surgió esto? Del río Éufrates. Y vean ustedes que Dios los tuvo que encadenar ahí en el Éufrates, esperando para que sean sueltos cuando comience el tiempo de la gran tribulación. Versículo 15, y fueron desatados estos y mataron a la tercera parte de los hombres, a 2,000 millones de gentes. Y es ahí en esta área geográfica donde vemos la mayor actividad demoníaca del mundo, en Irak. Siempre es un lugar donde continuamente hay conflicto, continuamente, y eso no es coincidencia. Eso quiere decir que es un lugar donde está la actividad demoníaca más fuerte. Ustedes ven a ese lugar, ustedes ven que es un lugar donde no tienen paz, donde existe una continua actividad demoníaca por los deseos de obtener el poder, el dinero, el oro, todo lo que contiene ese lugar. ¿Por qué? No es coincidencia, es porque en ese lugar es donde Dios, óigame bien, donde Dios inició con esta generación, y el lugar donde esta generación va a terminar. Por último, quiero leerles en 2 de Timoteo, capítulo 3. Espero que hayan digerido esto. Y si no, repítalo otra vez y léalo y escúchelo detenidamente. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Vean ustedes lo que dice el apóstol Pablo acerca de los tiempos que estamos viviendo en este tiempo. Esto también quiero que sepas, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Chalepos del griego significa peligrosos, violentos, agresivos, amenazadores. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Tenemos nosotros que entender que estamos en la etapa precisamente de lo que esta palabra nos dice en esta noche. Por eso es que dice que tenemos que acercarnos nosotros a Cristo para poder nosotros tener
la fortaleza necesaria para poder soportar lo que viene. Que habrá hombres amadores de sí mismos. Habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, va a crecer en la recta final de la humanidad el ego humano. Y cuando el ego del hombre crece, cuando la egolatría del hombre crece y crece en la vida del hombre, el hombre se convierte en una bestia, o peor que un animal. La deshumanización de los seres humanos sin sensibilidad van a comenzar a levantarse en la recta final en la que estamos viviendo. Hay personas que a lo mejor van a decir: yo quiero ser tu amigo, ven para acá, mi amigo, para ver en qué te saco, a ver qué moche alcanzo de ti. Vemos no solamente esta deshumanización, esta desensibilidad, sino que también vemos que el mundo está adaptándose a lo inmoral. Ya puede ser tan común todo lo que el mundo hace que la iglesia puede ser contaminada con la inmoralidad, que te pueda parecer común cualquier cosa que esté sucediendo en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo lo hace, y nosotros, si vamos en esa corriente, vamos a permitir, si lo permitimos, adaptarnos a la inmoralidad. Nosotros, quiero decirte, hijo de Dios, nosotros somos gente santa, pueblo adquirido por Dios, para alcanzar la gracia de Dios, para anunciar el evangelio. Gente santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No vamos a permitir, ni nos vamos a adaptar al sistema de este mundo. Cristo es el que hizo ese cambio en nosotros y no lo vamos a permitir. Vamos a serle fieles a Cristo hasta el final. Incline su rostro, ahí donde está. Padre Celestial, ayúdanos. Obra de una manera especial. Vemos, Dios, la deshumanización, donde ya no se siente dolor por hacerle daño a los demás, donde hay homicidios, donde hay violencia, y la gente está disfrutando eso.